Sefer, de libros y autores. Hola oyentes de Radio Sefaradot. Hoy tenemos un invitado al que ustedes conocen porque cada 2 semanas sus programas están en la página de Radio Sefarad, en la sección Fuera de Foco. Estamos hablando de Brian Acuña, que nos atiende desde Costa Rica, pero hoy para hablarnos de un libro que acaba de publicar. ¿Qué tal, Brian? Hola Jorge, hola amigos de Radio Sefarad, un gusto estar con ustedes esta semana. Semana típica en realidad. Bueno, hoy estamos en un día laborable, porque siempre te ponemos los fines de semana, y es para hablar de este libro que se llama La ingeniería de la percepción, Israel, Palestina y la fabricación del sesgo. Cuéntanos cuál es el tema o cómo se aborda el conflicto este desde este libro. Bueno, este libro, para contarles así a grandes rasgos, es una reedición de un documento que había estado trabajando anteriormente, que de hecho fue el que le dio origen a la columna de Fuera de Foco, que tiene que ver con la manipulación mediática. Esta reedición sintetiza algunos de los elementos, digamos, claves o con respecto al conflicto y lo que busca, digamos, es de alguna forma empezar a ver mecanismos del discurso, la parte mediática, la semántica, que parece mentira, pero la semántica cambia mucho la percepción del conflicto. Desde muchos años atrás me he dedicado, digamos, a ver esta parte porque me ha parecido de que gran responsabilidad de los sesgos y de la forma en la cual analizamos el conflicto entre israelíes y palestinos viene de la mano de esta forma de ver la manera en la que presentan los titulares. Yo no soy periodista, soy internacionalista de profesión en realidad, pero durante mucho tiempo, incluso cuando estudiaba el pregrado, el bachillerato en relaciones internacionales, que fue cuando, digamos, surgió esta espinita sobre la forma en la cual se abordan los conflictos del Medio Oriente por parte de la prensa, es que nace la idea de poder, digamos, desarrollar algo que pueda enseñarnos un poco sobre la batalla que se juega también en paralelo con el conflicto, que tiene que ver con la cuestión lingüística, donde el lenguaje va a utilizarse como un instrumento de poder para poder moldear, digamos, las percepciones y transformar las posiciones en disensos y crear, digamos, como grupos de ideas o de posiciones, porque además mucha gente que no consume todos los medios que existen, porque evidentemente es imposible poder hacerlo, al final de cuentas van a ir buscando medios que sean, digamos, más acordes a su lenguaje, a su formación, a incluso los famosos sesgos cognitivos, ¿verdad? Que nos va a llevar a buscar, querámoslo o no, algunas cámaras de eco, ¿verdad? Entonces el libro en sí va, digamos, a tener varios ejes analíticos que son los que va a desarrollar. Primero, la semántica como una herramienta de poder, donde se abordan cuestiones como la construcción de la verdad, la manipulación y la pasividad, prácticas de la prensa, ¿verdad? Donde se ve los titulares como un precondicionamiento dentro de toda la dinámica mediática y también una cuestión que le denomino la ingeniería de la omisión, ¿verdad? Donde el uso de verbos y de adjetivos van a alterar la responsabilidad de los actos según el actor que esté involucrado y esto, digamos, aplica ya sea para una posición o para la otra, dependiendo mucho de ese uso de lenguaje, así también se cambia la percepción. El segundo eje importante acá tiene que ver con la propaganda y el cortocircuito de lo emocional, ¿verdad? Acá se utilizan elementos como la estrategia de la distracción, las inversiones de los mitos, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando se analiza mediáticamente algunos elementos y se utiliza, por ejemplo, el mito de David y de Goliat, que es este mito, digamos, religioso en el cual se habla de una figura en apariencia más débil que se enfrenta a una más fuerte, al final la termina, digamos, venciendo, ¿verdad? En este sentido, se ha hecho a lo largo de las últimas décadas una transmutación para convertir a Israel en el Goliat de la historia,
que se ha transformado, digamos, en un antagonista invencible frente a un pueblo palestino que se le ha totalmente victimizado de una forma absoluta, ¿verdad? No se pretende, por supuesto, necesariamente crear posiciones dentro del conflicto, aunque las posiciones existen como tal, ¿verdad? Obviamente, como todos tenemos sesgos dentro del análisis, en esta posición pues sí se hace esa aclaración de que en muchos sentidos se intenta, digamos, convertir a Israel en un Goliat absoluto y a David a Israel en un Goliat absoluto y a los palestinos en un David absoluto, ¿verdad? Y esto nos lleva, digamos, a la siguiente parte de este eje que tiene que ver la validación por identidad. Y la propaganda en este sentido va a instrumentalizar voces judías disidentes, como lo es el caso, por ejemplo, de Ilan Pappé, de Noam Chomsky, etcétera, ¿verdad? Los van a convertir en una forma de figuras destacadas para utilizar aquel famoso dicho de si lo dice un judío por algo será, ¿verdad? O sea, utilizar directamente este tipo de figuras que también, digamos, aplica de manera inversa, ¿verdad? Que si lo dice un palestino, posiblemente intentamos totalizar el pensamiento, donde, digamos, se inmuniza el discurso antisionista contra acusaciones de antisemitismo, utilizando la falacia, digamos, de que si lo dice un judío, posiblemente algo de verdad tenga, ¿verdad? Luego tenemos el tercer eje, que es la desmitificación del genocidio y del apartheid, que por cierto, esto viene de la primera edición del documento, que incluso tiene su propia columna en Fuera de Foco en varias semanas, se hizo en varias secciones, me acuerdo, pero estamos hablando de que esto fue hace casi 10 años que empezamos con la columna y en aquel momento se desarrolló la forma en la cual se desmitificó la idea del genocidio palestino, ¿verdad? Dentro de todo esto, la falacia del apartheid. Y por último, tenemos una cuestión relacionada con los paradigmas del conflicto, la identidad y la diplomacia, ¿verdad? Donde se hablan de cuestiones como el paradigma de la educación o el paradigma histórico, donde también se hace un traslape o se hace una posición inversa para tratar de darle identidades históricas a las figuras, digamos, de un sector o del otro, para tratar, digamos, de reforzar ideas de víctima y de resistencia, utilizando incluso mapas manipulados o mapas, digamos, tergiversados para poder, digamos, explicar algunos elementos. Y por último, pues una cuestión muy interesante que es ya de esta época y que es quizás una de las grandes novedades, que es la diplomacia, la intifada diplomática, ¿verdad? Donde se ha pasado de una confrontación militar hacia una estrategia de internacionalización y deslegitimación de Israel en foros internacionales, aprovechando mayorías automáticas para aislar a Israel dentro de todo este contexto, ¿verdad? O sea, al final el libro lo que busca es ver cómo existen otros campos más allá que el militar y el cibernético, donde hay enfrentamientos entre los distintos actores, ¿verdad? Esto es lo que aborda el libro. Y este libro, que es una reforma, en realidad se quiso aprovechar que el documento existía para darle, digamos, un poquito más de sustancia, para reforzarlo y para hacerlo un poco más amplio. Se va a convertir de alguna forma también como en la precuela de otro libro trabajado, del cual podríamos hablar en algún otro momento, que se llama La Guerra de las Narrativas, que también ya está listo, este libro está por salir, está por imprimirse, y muy curiosamente se llama muy parecido, ¿verdad? Tiene un nombre muy similar, porque en realidad este segundo libro en realidad es parte de una trilogía. Se llama La Guerra de las Narrativas, Israel, Palestina y la batalla por el sentido, ¿verdad? Tiene otro enfoque, tiene digamos, otra dinámica, pero viene dentro de la misma temática de querer, digamos, utilizar el tema semántico, el tema del discurso, de la legitimación del poder, de la manipulación, digamos, histórica, de las imágenes, de la parte digital, que además la parte digital es de un tercer libro, etcétera. Como para meterlo dentro de toda esta misma dinámica. No sé si me hice mucho enredo a la hora de explicarlo, pero es porque, digamos, se ha venido trabajando muchos documentos como dentro de una misma línea, como haciendo una misma seguidilla de subtemas,
para que entendamos de que este conflicto es tan complejo, ¿verdad? En todas sus características, de que incluso un campo como el semántico o como el mediático tiene tantas aristas que se pueden utilizar que hace complejo poder sintetizarlo en un solo libro. De hecho, el tercer libro, el segundo de la trilogía, porque en realidad el del que estamos hablando hoy es como un libro independiente del otro que es una trilogía. Este segundo libro incorpora elementos que cuando se desarrolla el primer libro no existían, como por ejemplo cuestiones como la inteligencia artificial, de lo cual hablábamos ahora fuera de cámaras, etcétera, temas relacionados con la cuestión de la sobredimensión del uso excesivo de información o desinformación, cosas que hace 10 años, aunque parezca mentira, no era tan común como lo es en la actualidad, eh, y cosas así. Es muy interesante porque conforme uno va creciendo con el tiempo y con los años, va viendo cómo algunas cosas cambian de una manera muy significativa. Yo recuerdo que en mi época de colegio, en mi época de secundaria, tener información era lo que daba poder. En la época actual tenemos tanta información que no sabemos qué hacer con tanto, ¿verdad? Y al final de cuentas termina tergiversando tanto los elementos de que tenemos una saturación tan excesiva de información que lo que cuesta es filtrar qué es información válida y que al final de cuentas se termina transformando en desinformación que más bien viene a destruir cualquier intento de tratar de resolver conflictos, ¿verdad? Más bien el exceso de información viene a causar más conflictos que el propio conflicto en sí. Bueno, evidentemente el tema tiene muchas aristas, como mencionabas, pero en base a lo que tú has dicho, aquí hay yo lo resumiría en una suplantación de la identidad. Es decir, tú coges a alguien al que se ha identificado durante varias décadas como el pueblo que ha sufrido el acoso de los nazis, la persecución, etcétera, al que pues toda Europa y todo el mundo, o acabada la Segunda Guerra Mundial, acogen y dicen necesita tener un Estado propio, y se crea Israel, etcétera, etcétera. Y de repente, y quizás no tan de repente, pero progresivamente, esto no es que se va relativizando, sino que se va transformando en todo lo contrario. Es decir, hay una inversión del significado. El bueno ahora en esta película es el malo. No es que ya no es tan bueno como antes, sino directamente es el malo de la película y el que era el malo resulta que es el bueno. Y a todo esto hay que sumar también en estos últimos años esta otra palabra muy de moda, que es lo de la cancelación. Es decir, cuando algo no combina bien en la ecuación de decir quién es el bueno y quién es el malo, entonces directamente eso se borra, desaparece. La obra de Picasso no sirve para nada porque era mujeriego, o por otras razones con 8.000 historias similares, ¿no? Es decir, estamos en un mundo en el cual la significación no es algo, una construcción mental que te sirve para enfrentar al mundo, sino que es una herramienta que a menos que un poco como en ciencia ficción, alguien te va infiltrando en tu forma de pensar, en tus redes sociales, en tu forma de actuar, y finalmente te conviertes en lo que otros quieren que te conviertas, ¿no? Y al final también es muy particular porque si ves, estamos viviendo dentro de una generación que a diferencia de la generación previa odiaba las etiquetas o hablaba de que no buscaban etiquetarlo todo porque, digamos, venimos de una generación, la generación de los millennials, por ejemplo, incluso la generación X era muy dada a que todo era necesario no etiquetarlo, digamos, para que pudieras como universalizar el pensamiento. La época actual requiere de etiquetas para todo. Es más, lo ves desde cuestiones incluso relacionadas con el género. Algo como las redes sociales
requieren de que usted ponga si es él, ella, ellos, etcétera, ¿de acuerdo? No estoy ridiculizando, lo que estoy es señalando de que pareciera de que la identidad va muy de la mano con la etiqueta. Y la etiqueta en la época actual además es totalizante. O estás dentro de la etiqueta o estás completamente marginado a la etiqueta. Y esta marginación genera bandos y al mismo tiempo, si ves, hay una totalización del pensamiento a tal punto de que demonizas a todos aquellos que no encajan de algún modo dentro de su etiqueta. Si, por ejemplo, eres pro Israel, automáticamente para algunos ya eres pro genocidio. O si eres sionista, automáticamente eres pro genocidio. O eres antipalestino, lo cual a mí me parece completamente absurdo. Se puede ser perfectamente pro Israel y ser pro palestino sin necesidad de que necesites destruir una idea con respecto a la otra. ¿Por qué? Porque en la época actual el tema de la etiqueta es un elemento totalizante y este es un gran problema que tenemos en la actualidad y lo he visto con las generaciones actuales, donde más allá de que tienen más conciencia social en algunos elementos, desgraciadamente ese totalitarismo del pensamiento lleva a crear bandos de los cuales nunca te sales, ¿verdad? Te enfocan y crean posiciones completamente o estás dentro o estás fuera, ¿verdad? No hay un punto intermedio en el cual puedan existir puntos que sean, digamos, divergentes el uno con el otro, ¿verdad? Como se decía antes, no estoy ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, ¿verdad? En la actualidad, o estás a favor o estás en contra, ¿no? No existe un punto intermedio en el cual puedas ubicarte porque automáticamente te van a encasillar dentro de alguna posición. Bueno, ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo podemos acceder a leer este libro? ¿Cómo se compra La ingeniería de la percepción? Bueno, este libro actualmente se encuentra únicamente por medio de Amazon, no se trabajó por medio de una casa editorial, sino que es de edición propia, personal, ¿verdad? Ahí le hice toda la parte del trabajo y la carnita y todo esto se lo hice directamente yo, así que se puede conseguir únicamente por Amazon. Hay versión en ebook que se puede conseguir y hay versión física también para aquellos que prefieren el olor a papel, ¿verdad? Obviamente hay que hacer la salvaguarda de que la impresión la hace directamente Amazon, entonces deben de tener un poquito de paciencia para el tema de la impresión y el envío, pero de momento se puede conseguir en Amazon. El segundo libro o el libro, digamos, de la siguiente trilogía, en cuanto lo tenga, les comunicaré en su momento cómo se puede conseguir, porque eventualmente se va a estar trabajando por medio de una casa editorial y demás, y posiblemente también vaya a haber acceso en diferentes países, España, Argentina y demás. Entonces, en su momento se los dejaré saber, pero en particular se puede conseguir directamente por Amazon. La versión en ebook, que es súper accesible, no solo en costo, sino, digamos, en cuanto a poder ingresar, casi todas las plataformas de Amazon permiten conseguir el libro, y eso sería, creo, directamente. Cuando dices ebook, es una versión que te permite descargar el libro en versión digital y leerlo en tu ordenador o en tu tablet o lo que sea, ¿no? Correcto, cuando hablamos de ebook es en versión digital, ¿verdad? Completamente, que se puede utilizar a través de la aplicación de ebook que da tanto Amazon como las versiones gratuitas que hay también para leer este tipo de documentos. Y la otra versión, que es la versión impresa, pues viene con impresión directamente hecha por la casa matriz de Amazon. Bueno, pues con estas recomendaciones lo único que puedo decir es que si quieres saber de qué está hablando, pues tienen aquí, habíamos hecho, bueno, ¿cuántos años llevas colaborando con Radio Sefarad? Creo que cerca de... Casi 10 años, sí, ya. Bueno, pues cada 2 semanas calculen cuántas columnas hay para poder escuchar. Y les recomendamos el libro porque de alguna manera resumen o condensan todos esos pensamientos de una forma más ordenada y más contenida en un solo volumen, ¿no? Porque si no, les puedo recomendar que escuchen todos los, no sé cuántos serán, cientos de programas, pero quizás comprar el libro va a resultar mucho más
sencillo y aparte mucho mejor hilvanado el pensamiento. Muchas gracias, Brian, y mucha suerte con esta iniciativa que, como señalabas, es el principio de una serie de libros que vamos a ir anunciando también aquí. Hasta la próxima, ya en la columna de Fuera de Foco. Gracias, Jorge. Estamos a la orden y te voy a compartir el enlace por si lo quieres añadir al programa propiamente.